Saludos amigos de YouTube. En esta oportunidad les traigo esta licuadora JTC modelo MT800 que esporádicamente enciende. Una falla que me costó mucho tiempo por definir y todo debido a no interpretar bien las funciones de los componentes presentes en esta tarjeta. Y después de más de 3 días me tocó realizar el plano eléctrico de esta licuadora para poder hallar la falla. Les adelanto que estas son una de las fallas más temidas, pues a veces uno realiza los cambios respectivos, la falla se va y a cierto tiempo regresa, concluyendo con pérdidas de tiempo y hasta dinero por tener que volver a revisar todo nuevamente. Y si es caso queda uno con la duda en que el componente reemplazado previamente vino defectuoso. En fin, no es lo mismo que el equipo esté dañado completamente para encenderlo reemplazando una pieza como definida al 100% dañada, a reemplazar piezas relacionadas con la falla por sospechas de defectuosa en donde se puede pensar que el instrumento no las puede detectar. Para estos casos yo normalmente espero que el equipo se dañe del todo y así poder dar rápido con la falla, cambiando un componente que se define como 100% dañado. Por tal motivo este vídeo me quedó un poco largo, pero interesante en conocimiento para los amantes como yo de la electrónica, compartiendo así con todos ustedes mi forma de reparar. Si desean ver directamente la conclusión de la falla, pueden adelantar al minuto 14, aunque si están entrando en este mundo de la electrónica, la experiencia que aquí les dejo te servirá de mucho. Sin más introducción, comencemos. Inicialmente les presento la falla, donde en esta oportunidad enciendo la licuadora y noto su funcionamiento normal. Así puede encender en diferentes momentos y días, hasta que por algún motivo la falla se manifiesta con el encendido de la licuadora, mas no realiza ninguna de sus funciones. Primeramente noto que la parte inferior de la cuchilla está oxidada y presenta un juego. También esta parte frontal de la licuadora está rota, lo que me conlleva a sospechar que la tarjeta de la licuadora presenta sulfato debido al goteo de agua proveniente del vaso. Con la licuadora desconectada, comencemos por retirar la goma del vaso. Saquemos estos 4 tornillos. Separemos las dos partes de la licuadora con cuidado, ya que ella presenta conexiones eléctricas entre sí. Si es posible, apoya la parte superior en una pared de esta forma. Nuevamente desde otro ángulo. Noten el sucio por cucarachas y sulfato por el agua. Retiremos estos 5 tornillos que sostienen la tarjeta. Les presento más sucio y sulfato que posiblemente esté generando la falla. El sulfato presenta condiciones conductivas que no en todos los casos queman los circuitos, pero pueden dar fallas de intermitencia. Retiremos estos 2 tornillos de la tarjeta supresora de ruido de la línea 110 voltios o filtro EMI, para también limpiarla y no tensar sus cables. Con una brocha y alcohol la limpiamos. Uso alcohol por ser un líquido de rápido secado. Usar agua puede generar más corrosión y en caso de que deseen hacerlo, deben limpiarla, secarla y hasta ponerla en el sol para evitar más daño. Usar removedores como queroseno o gasolina también es posible, pero es tóxico y peligroso. No se los recomiendo. Retiremos un cable del motor para probar solo la electrónica y evitar así un accidente al encenderla boca abajo. Coloquemos el cable en un punto donde no haga cortocircuito.
Probemos a ver. No funcionó. Mi primera decepción. Pauso el video para advertirles que probar la licuadora con su motor conectado genera sacudidas y posible enredo con sus cables. Evite un accidente. Profundicemos un poco más y revisemos su tensión de fuente. 17.3 voltios estable. Se ve bien. Revisemos su tensión regulada en el Zener. 5.1 voltios. Buena lectura. Revisemos la tensión en el microcontrolador, que debe ser la misma a la regulada. 5.1 voltios. Todo bien a nivel de tensiones. Posiblemente la falla esté en el microcontrolador o resonador. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo supe dónde estaban estas tensiones? Primero, la tensión de fuente DC normalmente viene del capacitor de mayor voltaje y capacitancia, el más grande de todos. Segundo, los diodos Zener normalmente vienen de color rojizo transparente, no todos, y aunque no mostraba su número de partes, su cátodo llega a un capacitor de filtrado de 220 microfaradios para 16. Tercero, la mayoría de los microcontroladores trabajan a 5 voltios y seguí previamente sus pistas del Zener al microcontrolador. Voy a medir los capacitores para descartar falla de rizado en la fuente. El filtro principal es de 470 microfaradios para 50 voltios. Lo descargo antes de medirlo y estando puesto en la tarjeta nos da una lectura exagerada de 664 microfaradios. Podemos decir que está bien por ser una lectura mayor a la nominal, estando puesto, pero prefiero retirarlo y obtengo una lectura de 452 microfaradios. Aunque es una lectura baja en unos menos 3.82%, se puede considerar como funcional. Ya por una lectura superior al más o menos 5%, se puede considerar como dañado. Retiremos el capacitor de la fuente regulada para medirlo, que es el que está asociado al diodo Zener, y este otro que hasta el momento no sé qué función tiene. El capacitor de fuente regulada mide 228 microfaradios, un 3.63% por arriba de su valor nominal. Igualmente se considera como bueno. Cortocircuitemos este capacitor AC, retiremos uno de sus extremos y midámoslo. Marca 2.12 microfaradios con un error de menos 3.63%. También se considera como bueno. Decepcionado por no ubicar el componente dañado, coloco todos los capacitores en su lugar. Todavía dentro de mi frustración, pensando que todos los componentes están buenos, sigo sospechando que algún resto de sulfato en los pines del microcontrolador están dando el problema. Procedo solo a resoldar sus pines, inclusive el del resonador, para ver si quema el sulfato y sale la falla. Revisemos antes de encender que sus pines no hayan quedado en corto. Encendamos por segunda vez. Para mi sorpresa, sigue la falla. Bueno, procedamos a colocarle una fuente externa para descargar alguna falla desconocida de la fuente de la licuadora. Le colocaré 12 voltios DC en los terminales del capacitador principal, aclarando que como no es una fuente conmutada, está fácil de hacer esto, y en caso de serlo, se debe colocar en la parte ya regulada. Aquí se debe conservar la polaridad para evitar un daño mayor en la tarjeta. De no hacerlo, el capacitador principal en un tiempo de unos 2 minutos explotará. Midamos la tensión regulada en el Zener, 4.93 voltios, y en el microcontrolador los mismos 4.93 voltios. Todo está en orden, pero la falla persiste.
Ya descartado una posible falla de fuente, sigo pensando en una falla por sulfato y limpio entre los pines del integrado y el de este único transistor que pienso que es para conmutar el buzzer. Pero nada, la falla persiste. Noto que hay un exceso de barniz en el resonador de 4 MHz y procedo a descartarlo colocando el nuevo por debajo de la tarjeta. Si esto soluciona, lo colocaré como es debido. Probemos y tengamos cuidado en no tocar puntos calientes de 110 voltios AC. En este punto se debe trabajar con cuidado y confianza. Si usted no se siente seguro, evite un accidente eléctrico y no continúe. En esta oportunidad no me encendió. Pero al día siguiente está funcionando como si no hubiese pasado nada. Continúo con mi duda del sulfato en el microcontrolador. Procedo a retirarlo. Detallo el sulfato en sus pines. Detallo más sulfato en la tarjeta. Procedo a limpiar todo. Lo colocaré nuevamente. Adivinen, la falla persistió. Sospechando ahora del resonador, procedo a colocar un cristal de 4 MHz con sus respectivos capacitores de 22 picofaradios, ya que gracias a mi conocimiento de microcontroladores PIC, este debe ser uno de gama media de 16 pines. Lo hago porque el cristal es de mayor precisión que el resonador y es el encargado de ejecutar el programa del microcontrolador. Nuevamente encendemos y nada, no enciende. Ya casi agotando mis esperanzas en reparar esta licuadora y pensando en una falla interna del microcontrolador, le pongo el ojo al transistor A1015L y haciendo un pequeño plano me sorprendo que este transistor forma parte del circuito reset del micro y no es un conmutador para el Bowser como pensaba anteriormente. Ya investigada la hoja técnica del transistor, defino que es un PNP y procedo a revisarlo desde la PCB y obtengo las siguientes lecturas. Definiendo previamente por experiencia que estando puesto el componente un valor por arriba de 0.1 voltios es conducción, dejo en rojo malos valores, amarillo sospechoso y verdes buenos. Solo obtengo una buena medición teniendo base en negativo y colector en positivo. Aunque está puesto el componente, esto ya me pone a sospechar. Y aún más por no tener un valor de conducción
envase negativo y emisor positivo. Procedo a sacar el plano y determino que debo darle una tensión positiva al reset del microcontrolador para que funcione, su pin número 4. Si uno la base que está a más 4.3 voltios con el colector que está conectado al pin reset del micro, debería funcionar. Según la ficha técnica de los microcontroladores PIC de 16 pines, su reset se activa con 0 voltios y se le debe poner al menos una resistencia de 10 kΩ al positivo de 5 voltios para hacerlo arrancar. Como la base del transistor ya tiene un arreglo resistivo, hago este corto con confianza. Dejo claro que poner el reset del microcontrolador a más 5.1 voltios no le hará ningún daño, mas llevarlo a unos 12 voltios lo pone en estado de programación, borrando su programa y dejándolo obviamente inoperativo. Sin más que agregar, continuemos. Valores de tensión simulados del circuito reset. Como no tengo a mano un A1015L, procede a ponerle este 2N3906. Pero como su colector y base tienen posiciones invertidas, debo cruzar estos pines, el 2 con el 3, aislando el pin central con un termoencogible para evitar un corto. Si ustedes ubican el transistor original, no deben hacer nada de esto. Ya soldado la tarjeta, procedo a probar lo opuesto. Obtengo mediciones más cercanas a las de un transistor bueno. No es exacto porque está puesto a la tarjeta y se están midiendo componentes en su entorno. Mi recomendación es medir el componente nuevo antes de ponerlo. Hay casos en que siendo nuevo ya vienen malos, pero esto es poco probable. Si probamos el A1015L afuera, tenemos igualmente malas mediciones. Ahora probemos por octava vez. Perfecto, he dado con el problema, es el transistor. Ahora colocaré su respectivo resonador y empezaré a armar. Pero antes sellaré este roto para evitar que me regrese por garantía. Esta parte no debe tener pegamento para que logre ajustar con su contratapa. Todavía no quedó bien sellado por este lado y procedo a sellarlo con silicona caliente. Enderecemos los LED para que entren en sus orificios indicadores. Hay que estar pendiente de esto para evitar tener que destapar la licuadora nuevamente y hacer la corrección. La fijamos con un solo tornillo y miramos.
y si es caso la encendemos destapada y sin el motor conectado. Presionamos todos sus botones y si están encendiendo los LEDs en su posición, terminamos de cerrar. Al conectar el cable del motor debemos estar seguros de que quede firme. Una mala conexión aquí va a generar microchispas que dañarán la licuadora a corto o largo plazo. Para ello cerraré un poco su terminal. Lo movemos un poco y si se nota firme ya quedó bien. Ejemplo de un mal contacto. Coloquemos este cable blanco en su amarre para que nos cierre más fácil y evitamos que nos tropiece con las aspas. El cable negro y blanco del motor deben estar en este punto para que coincida con esta ranura de su tapa inferior. Cerremos de esta forma. Revisemos que ningún cable nos tropiece con las tapas. Y cerramos colocando los cables del motor en esta posición. De no quedar así, no les va a cerrar por completo y deberán hacer la corrección. Coloquemos sus 4 tornillos superiores. Coloquemos la goma que sostiene el vaso. Y finalizamos con una prueba que termina siendo satisfactoria. Conclusiones. Para ganar tiempo en la reparación considero realizar los siguientes pasos. Número 1. Limpiar el equipo. Número 2. Hacer un chequeo visual de componentes físicamente dañados. Número 3. Hacer un chequeo visual de soldaduras frías y pistas abiertas. Número 4. Revisar las protecciones, fusibles, varistores, etc. Número 5. Revisar los componentes semiconductores, diodos, transistores, MOSFET, etc. Número 6. Revisar la resistencia de bajo valor y o potencias altas. Número 7. Revisar tensiones de fuente. Número 8. Revisar filtros principales. Y número 9. Aplicar conocimientos mayores de electrónica. Para mi caso, pasé erróneamente del paso 3 al 7, en donde me he saltado el paso número 5 referente a la revisión de los semiconductores. De haberlo hecho, hubiese concluido con esta reparación de forma fácil. Espero le haya sido de utilidad mi experiencia plasmada en este vídeo. No olviden un buen me gusta como agradecimiento y en la sección de comentarios les dejo más información. Muchas gracias.